¿Qué tal, estimada alumna y alumno de bachillerato? Espero que te encuentres bien, tanto física como emocionalmente. Mi nombre es Benito Martínez Urbalejo, soy profesor de Historia y en esta sesión hablaremos sobre un tema de suma importancia, las leyes liberales, tanto las leyes de reforma como la guerra de reforma o guerra de los 3 años. El propósito de esta sesión, además de identificar algunos de los elementos de estas leyes de reforma, es reflexionar sobre el impacto de estos sobre la sociedad mexicana, tanto la del siglo XIX como la del siglo XXI. Antes de iniciar, te solicito que tomes una libreta, hagas anotaciones, porque después utilizaremos estas para revitalizar tus conocimientos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué consideramos que la educación pública debe ser laica, gratuita y obligatoria? ¿Cuál es la importancia del registro civil? ¿Por qué concebimos que no es lo mismo hablar de religión que hablar de política y que éstas deben ser separadas? Preguntas como estas son las que formularon los políticos del siglo XIX, particularmente asociados en torno a 2 proyectos, tanto el proyecto liberal como el proyecto conservador. Explorar la reforma liberal del siglo XIX será de mucho provecho en un país en el que nos enfrentamos a la violencia y a la desigualdad social. En esta primera imagen, correspondiente a un fragmento del mural de Diego Rivera de Palacio Nacional, observamos algunos de los protagonistas más importantes de la reforma: Benito Juárez, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort, entre otros. En muchos sentidos, la reforma liberal representó la refundación de México, debido a que fundamentó el Estado Nacional, contempló derechos políticos y sociales y sentó las bases para la incorporación de nuestro país al esquema capitalista, financiera e industrial. Sin embargo, el pensamiento liberal no comenzó con la generación de Juárez. Tenemos raíces de este pensamiento en la Ilustración española, así como en la Constitución gaditana. Por esa razón, para hablar sobre el liberalismo, debemos remontarnos a las ideas de José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. Veamos su contexto. Durante los primeros años del México independiente, el país se encontraba sumido en el caos. Además del derrumbe económico, tenemos también la anarquía política que azotó a la joven nación. La realidad no era nada halagüeña. Teníamos una deuda inmensa. Además, el mercado se encontraba desarticulado, las haciendas estaban abandonadas y los caminos infestados de bandoleros. A esto hay que añadir la existencia de una sociedad de corporaciones como la Iglesia, que desempeñaban un papel primordial como una institución económica, política y social. Esta situación desdibujaba los límites entre lo que debe ser la facultad del Estado y la facultad de la Iglesia. Constituía la base de una convivencia anómala entre el Estado y la Iglesia dentro de un mismo territorio. En otras palabras, para los liberales, la Iglesia se constituía en el principal obstáculo para el desarrollo y para la modernización del país. Es en este contexto en el que las ideas de José María Luis Mora hacen gran hincapié. Hacia 1831, José María Luis Mora, un teólogo e historiador reconocido, presentó la obra Disertación sobre la naturaleza de los bienes eclesiásticos. En estas obras mencionó que el argumento histórico, económico y teológico defendía precisamente la separación entre la Iglesia y el Estado, erosionaba los privilegios de las órdenes religiosas, así como de las otras corporaciones, y señalaba la potestad del Estado para legislar sobre asuntos eclesiásticos. ¿De dónde provenían las ideas del doctor Mora? El liberalismo de Mora estaba fuertemente influenciado por el constitucionalismo francés de Benjamin Constant, por el constitucionalismo gaditano, por el pensamiento ilustrado español y particularmente por el liberalismo económico inglés de Adam Smith. En términos generales, el liberalismo que formuló José María Luis Mora defendió los postulados que observamos en la siguiente imagen. Al lado de este retrato de Mora, tenemos principales planteamientos: la implementación de un gobierno representativo, el establecimiento del sufragio universal,
la libre asociación, la libertad de pensamiento y expresión, el respeto irrestricto a la propiedad privada, la intervención del Estado en las propiedades de la Iglesia y la tolerancia religiosa. Además, Mora señaló la importancia de que el Estado interviniera en los asuntos eclesiásticos. Para ello, se fundamentó no solamente en el liberalismo, sino particularmente en la literatura religiosa, es decir, en los evangelios y en la doctrina patrística, según la cual la Iglesia no tenía facultades para poseer bienes, ni tampoco estas facultades de derecho civil eran para siempre de carácter temporal. Por lo tanto, el Estado debía administrar todas las propiedades materiales de la Iglesia a fin de garantizar el orden social. Por último, José María Luis Mora planteó la tolerancia religiosa, al señalar que el fin y objeto de los gobiernos no es defender ninguna religión. Con esto, José María Luis Mora se constituye en un crítico acérrimo de las constituciones de Apatzingán y de la Constitución Federal de 1824. ¿Podrían ser aplicados estos principios a la sociedad mexicana? En 1833, otro liberal, Valentín Gómez Farías, en calidad de vicepresidente de la República, promulgó una serie de reformas que mostramos en la siguiente imagen. La desamortización de los bienes eclesiásticos, es decir, la facultad de la Iglesia para poder vender sus bienes, la supresión de los privilegios de las corporaciones, la secularización de la enseñanza, la abolición de los fueros y el establecimiento de las libertades individuales. A pesar de que estas reformas fueron derogadas en los gobiernos siguientes, la herencia política del liberalismo de Mora y Valentín Gómez Farías fueron importantes para perfilar el liberalismo de la Ley de Reforma y de la Constitución de 1857. La siguiente imagen hace referencia a un acontecimiento decisivo en la historia nacional y por lo tanto también traumático. La Guerra del 47, es decir, la guerra entre México y Estados Unidos, que tuvo como resultado la pérdida del 55% del territorio nacional. Como consecuencia de esta guerra, las posturas políticas se radicalizaron. Así, tenemos a los conservadores y a los liberales plenamente enfrentados. Pero a esas alturas preguntarás, ¿quiénes eran los conservadores? Al igual que los liberales, los conservadores fueron un grupo de carácter heterogéneo. En el grupo conservador convivieron lo mismo federalistas y centralistas, monarquistas y republicanos. El grupo se constituyó bajo el gobierno o bajo la dirección del historiador Lucas Salamán. Así, este hombre fundó el Partido Conservador en el año de 1849. El conservadurismo mexicano tuvo como máximos representantes a estos personajes que observamos en las siguientes imágenes. Lucas Salamán, José María Gutiérrez Estrada, Antonio Haro y Tamariz, el obispo de Puebla, Antonio Pelagio Labastida y Dávalos, y el general Juan Nepomuceno Almonte, hijo del generalísimo José María Morelos y Pavón. El pensamiento conservador se caracterizó por el rechazo a los principios de las ideas ilustradas, particularmente aquellas que tenían que ver con la voluntad general y con la extensión de derechos. Los conservadores consideraban que esto podría llevar a la sociedad a la anarquía y a la desintegración. Sostenían que la tarea básica del Estado era garantizar el orden social y, por lo tanto, se debían preservar los privilegios de las instituciones tradicionales, como la Iglesia, las corporaciones civiles, corporaciones comerciales y del ejército. Para los ideólogos conservadores, la intolerancia religiosa era fundamental, porque de esa manera se aseguraba la unidad del territorio nacional y, sobre todo, la prevalencia de las instituciones que garantizaban el orden desde la familia hasta el Estado. Como puedes ver, uno de los puntos de discusión entre liberales y conservadores fue el referente a la Iglesia. Mientras que para los liberales la Iglesia era un obstáculo para la modernización, para los conservadores era una garantía que no podía ser removida en ninguno de los casos.
En abril de 1853, el caudillo eterno de la primera mitad del siglo XIX, don Antonio López de Santana, llegó al poder una vez más. El gobierno de Santana se caracterizó por ser represor y ser autoritario. De tal manera que ese gobierno se le puede caracterizar o se le puede denominar como el de una dictadura. Entre las políticas llevadas a cabo por el general Antonio López de Santana, vemos las siguientes en la siguiente imagen. La cancelación de la libertad de imprenta, la persecución judicial contra oponentes políticos a los que les esperaba el destierro, la cárcel y en algunas ocasiones la muerte. La venta del territorio mexicano, que es el territorio de la Mesilla, a los Estados Unidos, el culto a la personalidad, ¿verdad? Así se le designó Alteza Serenísima, y también tasar impuestos excesivos y extravagantes, como el famoso impuesto a los perros. Un perro equivalía a $1 en impuesto mensualmente, a las ventanas y a las puertas. La dictadura de Santana propició un gran descontento social, no solo entre los liberales, sino también entre la sociedad en general. Y uno de esos caudillos que también mostraron su oposición a Santana fue el general Juan Álvarez, en la parte sur del país. Allí surgió una revolución que es la denominada del Plan de Ayutla. En esa imagen del artista Alberto Beltrán vemos un retrato del general Juan Álvarez con la alusión a derrocar a Santana. ¿Qué es lo que pedía el Plan de Ayutla? La destitución de Antonio López Santana, el nombramiento del presidente provisional, que es el general Juan Álvarez, y la convocatoria a un Congreso Constituyente. En agosto de 1855, después de enfrentamientos, Juan Álvarez logra imponerse sobre Antonio López de Santana. Santana se irá del país. Más tarde, el general Juan Álvarez establecerá un gobierno provisional y allí incorporará a su gabinete a liberales radicales o también llamados puros. Entre los más representativos de estos liberales tenemos a Miguel Lerdo de Tejada, a Ignacio Ramírez Nigromante, a Benito Juárez, a Melchor Ocampo, a Ponciano Arriaga y a Guillermo Prieto, nuestro gran poeta. Un año después, Álvarez renunció y en el cargo quedó el general Ignacio Comonfort. Durante este periodo, los liberales formularon las bases de una nueva constitución y también así formularon las leyes de reforma. Las leyes de reforma sentaron las bases de una nación moderna porque no solamente reafirmaron la supremacía del Estado sobre la Iglesia, sino también la extensión de los derechos y principios jurídicos que garantizan la libertad de conciencia, la libertad de tránsito, la libertad de ocupación y la libertad de expresión. Además, se contemplaron otras garantías individuales. Estos principios son las bases de la ciudadanía, y la ciudadanía, como puedes saber, es la característica de una economía capitalista, pero también de una sociedad moderna. En la siguiente imagen hemos reseñado algunas de las leyes de reforma. La ley Juárez, que establece la igualdad jurídica de los ciudadanos ante la ley. La ley La Fragua, que estableció la libertad de imprenta. La ley Lerdo, la desamortización de fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y eclesiásticas. La ley Ocampo, que establece la obligatoriedad del registro civil para nacimientos, matrimonios y defunciones. La ley para el establecimiento y uso de los cementerios, que llevaría más adelante a la secularización de los mismos. Y la ley Iglesias, que establece la prohibición del cobro de servicios religiosos. Esas leyes se llaman así: Juárez, La Fragua, Lerdo, Ocampo o Iglesias, porque fueron o son los apellidos de las personas que hicieron los proyectos de ley. Al mismo tiempo que se elaboraban esas leyes de reforma, se debatía en el Congreso una nueva constitución. De esta forma, el 5 de febrero de 1857 se promulgó una constitución liberal. Esta constitución, que a diferencia de 1824, estipulaba algunas de las garantías que hoy no son comunes. En la siguiente lámina podemos observar las normas jurídicas más importantes.
La Constitución contemplaba la libertad de profesión o empleo, es decir, cualquiera puede dedicarse al empleo que más le agrade, siempre y cuando sean dentro de los límites de lo legal, la prohibición de la servidumbre y, sobre todo, evitar el secuestro del salario, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, el derecho de petición a las autoridades, el derecho a la libre asociación política y religiosa, y además otra serie de normas, entre las que citamos en la siguiente lámina. Encontramos otras normas, por ejemplo, el derecho a la libre asociación, política o religiosa sin menoscabo de la paz pública, la igualdad jurídica de los ciudadanos, la inviolabilidad de la propiedad privada, la negativa para que la Iglesia pueda adquirir propiedades, la abolición de los privilegios militares y la educación laica, gratuita y obligatoria. Además de ello, se sumaba la tolerancia a todos los cultos religiosos. Hasta aquí, ¿has identificado algunos de los principios que hoy son comunes a nuestra sociedad? Seguramente que sí. Ahora bien, ¿cuál fue la consecuencia de la promulgación de esta Carta Magna? La respuesta del grupo conservador y de la Iglesia fue radical. Así, en ese mismo año, el Papa Pío IX exhortó al obispo de Puebla, Antonio Pelagio Labastida y Dávalos, a organizar una acción violenta en contra del gobierno constitucional, el gobierno del general Ignacio Comonfort. Ahora, ¿por qué la Iglesia reaccionó de esta manera? ¿Acaso la Constitución era de carácter religioso? En lo mínimo. La situación o la respuesta está en que la Iglesia era propietaria de latifundios, de minas, de inmuebles destinados a viviendas, a educación. Además de la riqueza en joyas, tenía también el capital de las cofradías y era el principal prestamista y agiotista de aquella época. Tanto la ley de reforma como la Constitución de 1857 limitaron en gran manera este poder temporal de la Iglesia. Por esta razón, para la Iglesia y los conservadores, la única forma de terminar con esta situación era a través de la guerra. A finales de 1857, el grupo conservador, apoyado por sectores tradicionalistas eclesiásticos, dieron un golpe de Estado a través del Plan de Tacubaya. En dicho Plan de Tacubaya, establecían o forzaban la derogación de la Constitución de 1857 y el desconocimiento del gobierno de Ignacio Comonfort. Como consecuencia de ello, algunos de los principales oficiales y jefes militares se sumaron a la sublevación. Ante los hechos, Ignacio Comonfort, presionado, derogó la Constitución y ordenó el arresto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Benito Juárez. Ante la abrumadora fuerza de los conservadores, el general Félix Zuloaga, que los encabezaba, presionó a Ignacio Comonfort para que renunciara. En consecuencia, Ignacio Comonfort rectificó, liberó a Juárez y entonces Juárez asumió la presidencia de la República. A los sublevados se integraron otros generales de gran reconocimiento, como el general Leonardo Márquez, Juan Nepomuceno Almonte, Tomás Mejía y el general Miguel Miramón. Sin la posibilidad de una defensa legal, el gobierno de Juárez se trasladó primero a Guanajuato y después a Querétaro, donde organizó su gobierno. Posteriormente, los liberales lograron contar con el apoyo de jefes de origen civil, entre ellos sastres, poetas, periodistas y algunos militares de carrera. Entre los principales jefes liberales contamos al general Porfirio Díaz, a Ignacio Zaragoza, al más joven Leandro Valle, al poeta Vicente Riva Palacio y a Jesús González Ortega. Así, entre 1858 y 1860, el país vivió la denominada Guerra de Reforma. Los conservadores no pudieron derrotar fácilmente a los liberales, a pesar de que controlaban la mayor parte del país, y esto es, a que se dividieron al nombrar a un presidente de la República.
Un sector conservador apoyaba al general Félix María Zuluaga y otro sector apoyaba al general Miguel Miramón. Benito Juárez se trasladó a la ciudad de Veracruz en mayo de 1858 y desde allí dirigió la defensa de su gobierno. Al año siguiente, a principios del año siguiente, el general Miguel Miramón atacó el puerto de Veracruz, pero con el auxilio de las tropas norteamericanas, es decir, la Armada Naval de Estados Unidos, se logró vencer a los conservadores y Juárez pudo salvar a la República Liberal. La siguiente imagen, la imagen 10, es una pintura que recuerda a Juárez en Veracruz, desde donde logró consolidar su gobierno. La siguiente imagen es una litografía de un acontecimiento realmente dramático, que es conocida como la de los mártires de Tacubaya. Durante el transcurso de la guerra, después de una sangrienta batalla, los conservadores lograron capturar a los heridos y prisioneros en Tacubaya, en las cercanías de la Ciudad de México. La tarea de los conservadores fue brutal. No solamente se asesinó a los heridos, sino también a los niños, mujeres, es decir, la brutalidad se extendió. Este hecho dio pie para que Benito Juárez, a mediados de 1859, decidiera radicalizar las leyes de reforma. Como puedes analizar, en la siguiente lámina, las leyes de reforma se radicalizaron de manera total. Así, si en un primer momento solamente se exigía la desamortización de los bienes eclesiásticos, en julio de 1859, Benito Juárez exigía ya la nacionalización de esos bienes. Estableció también la ley sobre el matrimonio civil, la ley orgánica de registro civil, la secularización de los cementerios, la reducción de las festividades religiosas, la extinción de este tipo de comunidades, la tolerancia de cultos, la secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia y la ley de instrucción pública. El objetivo de las leyes liberales no era volver a México antirreligioso, sino más bien separar a la Iglesia del Estado y, sobre todo, disminuir el poder económico y político que tenían las corporaciones religiosas. En diciembre de 1860, los conservadores se encontraban en franca derrota después de las batallas de Silao y Calpulalpan. En enero de 1861, Benito Juárez retornó a la capital de manera victoriosa. Inmediatamente a su arribo, decretó la expulsión del alto clero, del delegado apostólico y de los representantes diplomáticos de España, Guatemala y Ecuador, debido a que habían apoyado al gobierno espurio de los conservadores. Así, después de varios años de vicisitudes, los fundamentos de un orden jurídico nuevo estaban ya perfilados. Aplicarlos en el país llevaría más tiempo y desembocaría en una nueva guerra, que es la guerra de intervención y la imposición del nuevo gobierno, el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. La reforma liberal no es un tema abandonado en un rincón de la historia. Hoy ese tema sigue siendo actual al reflexionar sobre las ventajas de una sociedad secularizada y las ventajas de un Estado laico que todos debemos defender, porque garantiza el acceso universal a los derechos básicos de la ciudadanía, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la educación pública, la participación democrática, el derecho y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Esos son los principios que a más de 150 años perfilan los derechos de las y los mexicanos. Una vez que hemos hecho este recorrido breve sobre el liberalismo mexicano, te pido que hagamos una actividad. En la siguiente imagen podemos observar este gráfico. Vamos nosotros a señalar quiénes son los personajes, cuáles fueron los obstáculos para el progreso de acuerdo a la visión, qué medidas o leyes se formularon y qué documentos resultaron de la formulación de estas leyes, tanto para liberales como para conservadores.
Con esta actividad terminamos nuestra sesión. Si deseas adentrarte a ese maravilloso mundo de la historia y sobre todo a este momento decisivo para nuestro país, puedes acercarte a las revistas especializadas en historia, tanto las del Colegio de México como del Instituto Mora, así como la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos para las Revoluciones de México. Para mí ha sido un verdadero placer estar contigo en esta sesión. Hasta pronto. Mi nombre es Benito Martínez Urbalejo. Muchos saludos.